Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Mucha información en el ámbito internacional, sin lugar a dudas. Uno de los grandes temas tiene que ver con la ofensiva militar, la invasión israelí en la Franja de Gaza. Y por supuesto hay una campaña comunicacional que acompaña toda guerra desde el gobierno israelí y por supuesto también desde el lado palestino. Hoy le vamos a mostrar un documento confidencial que se redactó en los Estados Unidos ya hace unos años respecto de cómo tiene que ser la propaganda israelí cuando hay una situación de guerra. Va a ser bastante interesante mirar eso y poder analizarlo junto a Telma Luzani, por supuesto, que está conmigo. Y además, Telma, tenemos un invitado realmente de lujo, porque está en Buenos Aires Íñigo Errejón, que es uno de los dirigentes más importantes de Podemos, esta nueva formación política española que salió tercera en Madrid en las elecciones al Parlamento Europeo y cuarta a nivel del Estado español. Lo vamos a tener al segundo bloque. Una sorpresa, ¿no? Una sorpresa para todos. Le vamos a preguntar a él. Española, le vamos a preguntar a él, jovencito, también cómo se dio esa sorpresa. Sí, y otro tema de la semana es Libia. Recordemos que hace poco más de 3 años nosotros acá en este mismo programa hablábamos de esta decisión de Estados Unidos que llama responsabilidad de proteger a los libios civiles, y con esta situación se dio un bombardeo de toda la OTAN que terminó finalmente con la derrota del gobierno de Gaddafi y el asesinato, ¿no?, de Muammar Gaddafi. ¿Qué pasa? 3 años, nuevamente hay enfrentamientos entre las milicias y hay sobre todo 2 focos, ¿no?, Benghazi y Trípoli, donde realmente la situación es de grave caos. Entonces vemos que 3 años después, lejos de solucionar, de traer la democracia y el bienestar para los libios, vemos que sucede todo lo contrario. Así que vamos a tener un informe sobre ese tema. Y bueno, y a nivel regional, sin duda, el tema también más importante fue la reunión del Mercosur, la 46ª reunión de jefes de Estado del Mercosur, que se dio en Caracas, porque justamente Venezuela tenía que pasar la presidencia pro tempore a Argentina. La recibió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y fue muy importante por varias razones, me parece, a ver, que verás, Pedro. Por un lado, la posibilidad cada vez más avanzada de que ingrese, por ejemplo, Bolivia al grupo, pero también por las discusiones que se dieron. Tengo la sensación de que la discusión sobre la situación en particular de Argentina con los fondos buitres, una nueva arquitectura, la posibilidad de una nueva arquitectura, la discusión de un Mercosur obrero, o sea, con otras características que las que conocimos, la aproximación con otros presidentes, también estuvieron presentes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de El Salvador. Entonces, me parece que fue muy fructífero, una cumbre muy fructífera. Sí, el tema con estas cumbres, y esto lo hemos planteado más de una oportunidad, es que sale, ¿no? Porque cuando Evo Morales y también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijeron hay que buscar mayor relación entre el Banco del Sur y el BRICS, el problema que tantas veces hemos planteado acá es que el Banco del Sur no termina de consolidarse, no termina de funcionar y ya se está hablando de una mayor relación con un banco que todavía no existe. Sí. Entonces, está como tema. Ahora, es bueno plantearlo en este porque sentido. Me parece que la situación está obligando un poco a tomar decisiones, ¿no? Sí. Bueno, también otro tema que me parece que fue interesante en esta cumbre fue, entre comillas, el regreso de Paraguay. Sí, después de 2 años, porque me parece importante. Recordemos que había sido suspendido por justamente este juicio express que había tenido Fernando Lugo, prácticamente parecía un golpe de Estado o un golpe parlamentario, y la posterior elección que dio como triunfador a Cartes, ¿no? Sí, y una muy buena relación por parte del presidente Cartes con Nicolás Maduro, se abrazaron, fue todo muy cordial, incluso el canciller de Paraguay, que es conocido históricamente por ser una persona con posturas muy anticomunistas, muy anti-izquierda en el amplio sentido de la palabra, se hizo presente, estuvo ahí, o sea,
tienen que adaptarse a esta nueva realidad, Sí, aunque eso ideológicamente estén en las antípodas. Eso es lo interesante, porque fíjate que al principio decía, bueno, no sé si vamos al Mercosur, no sé si Claro. el Mercosur nos interesa, miramos la Alianza del Pacífico, pero finalmente, ¿por qué van todos los presidentes a la reunión de la CELAC? ¿Por qué Paraguay cambia un poco este discurso anti-Mercosur y vuelve a un discurso mucho más amigable con el Mercosur? Porque como vos decís, Pedro, es la realidad, el contexto regional y político que se está dando en este momento, que es la que de alguna manera determina que tomen esta decisión. No te iba a decir, Dale. si te parece, escuchamos algunas de las declaraciones de los presidentes Dale, y bárbaro. después los discutimos. Por supuesto. Nuestra solidaridad militante con la República Argentina y la lucha que está dando la presidenta Cristina a nombre de todos los argentinos contra el intento a través de los llamados fondos buitres de provocarle un daño por la vía de la especulación financiera a Argentina. Pero como se ha dicho en varios foros y en la reunión que acabamos de terminar, no es un daño a Argentina, es un daño a todos los países del sur, a todos nuestros países. Hemos conversado la situación de la Franja de Gaza, hay una propuesta de comunicado circulando. Seguramente en las intervenciones escucharemos las distintas tonalidades que hay sobre el tema, pero que están cruzadas por un sentimiento profundamente humano de solidaridad con el pueblo palestino, de exigencia al cese del fuego, que se retomen los caminos de las conversaciones para la paz y el respeto del derecho del pueblo palestino a vivir, a existir. No podemos aceptar que la acción de algunos especuladores pongan en riesgo la estabilidad y el bienestar de países enteros. Necesitamos tener reglas claras y de un sistema que permita la existencia de foros imparciales y que permita también la previsibilidad y la justicia en el proceso de reestructuración de deudas soberanas. Sin embargo, es necesario destacar nuestra más vehemente condenación al uso desproporcional de la fuerza por parte de Israel en la Franja de Gaza, lo que ha resultado en un elevado número de víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños. El gobierno brasileño reitera su llamamiento a un cese del fuego inmediato, abarcador y permanente entre las partes. También quiero decirles, hermanas y hermanos, el tema, por ejemplo, lo que está pasando en otros continentes como Palestina e Israel, no se puede entender que algunas fuerzas todavía tengan que acabar con vidas humanas. No se puede entender qué está pasando y qué hacer. Quién sabe, ahí nos sentimos impotentes de no hacer nada. Nuestros manifiestos quedan solo en documentos, en los periódicos, en los medios de comunicación, pero también para evitar cualquier agresión externa, que tan importante será la unidad de nuestros pueblos y unidad de Sudamérica o Latinoamérica para frenar cualquier provocación como está pasando en otros continentes. Voy a proceder con la venia de los presidentes, presidentas, a entregar la presidencia de Mercosur y decirle, bueno, misión cumplida. Queridos hermanos, hermanas, cuenten siempre con Venezuela para seguir en la ruta de la construcción de la nueva patria unida y libre. Nueva presidenta. Desde ya que estamos viendo solamente un fragmento, a mí me llamó mucho la atención positivamente cuando Evo Morales habló de la cuestión tecnológica, ¿no? de vincular el desarrollo tecnológico de
de la región, que también es una tarea compleja, especialmente tomando en cuenta la disparidad de desarrollo tecnológico que hay. El propio Evo Morales lo resaltó respecto de Bolivia, sí, comparado con Brasil y la Argentina. No, que está dando pasos importantes, ¿no? Recordemos que creo que fue este año que se lanzó el primer satélite en Bolivia, ¿no? El satélite para clima, climatológico y también de comunicaciones. Mucha ayuda china también en eso. Con ayuda china, exactamente. Pero bueno, es un paso gigante para una Bolivia que no se imaginaba que podía dar esos pasos. También en relación al tema de la integración fue muy subrayado, lógicamente. Todos los presidentes dijeron la importancia, pero creo que no fue puro palabrerío de estos que se dicen en las cumbres de prometer cosas o planificar cosas y no seguir adelante. Creo que hay como una mayor voluntad política realmente frente a una situación de crisis mundial, en reforzar el tema de la integración. Y algo que me llamó la atención fue la no presencia o la ausencia de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet días antes había estado muy presionada por la oposición para que se reuniera con la oposición venezolana, lo cual es toda una definición, y más en este marco donde ningún presidente del Mercosur se hubiera reunido con la oposición venezolana. No sé si fue eso, obviamente oficialmente se dijo que era porque ella tenía que estar presente, se estaba discutiendo el tema importantísimo para Chile, el tema de la educación, pero lo cierto fue que fue el canciller y sí se reunió con la oposición venezolana. Una oposición dividida que no logró unificar, lo hemos hablado mucho, la estrategia para derrocar al gobierno de Maduro. Había un sector que planteaba directamente un levantamiento contra Maduro y otro que planteaba mucho más una negociación. Y hay divisiones internas entre ellos, está muy claro, y están debilitados. Acaba de renunciar el presidente de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, a Veledo, exactamente, que es un cuadro importante, un cuadro ideológico muy importante dentro de la derecha venezolana. Así que esta renuncia, sin duda, significa que hay quiebres importantes, ¿no? Sí, a pesar de que lograron el apoyo del Departamento de Estado, que en una resolución, no diría inédita, pero que realmente asombra, decidió sacar un comunicado que va a restringir las visas a determinados funcionarios de Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Y claro, uno no deja de asombrarse. Y embargo de funcionarios venezolanos. Sí, y embargo de algunos bienes de venezolanos en Estados Unidos. Y sí, se pregunta uno por qué ahora estas sanciones, la verdad que es de un contraste, lo que está pasando en Israel, que es pavoroso, no moviliza una sola sanción, y esto que se dice una violación a los derechos humanos, que no está muy claro a qué se refiere, provoca una sanción de este tipo. Y algo más, ¿no? Porque vimos que en esta semana en todo el continente, Venezuela, como vos decís, las sanciones, Argentina con el tema de los fondos buitres, y también Brasil ha sido acosada en un punto por varias razones. Por un lado, el Banco Santander le envió, cuando mandó los resúmenes de cuentas a sus clientes VIPs, le envió un mensaje diciendo que aconsejaban no votar en la reelección a Dilma Rousseff porque iba a ser la economía brasileña iba a deteriorarse. Inmediatamente al día siguiente, el martes, el Fondo Monetario Internacional saca un reporte diciendo que también la economía de Brasil estaba en un sendero negativo. Y, o casualidad, también incluye a todos los países del BRICS menos China. Dice que también Rusia, India y Sudáfrica van a tener una economía negativa. Entonces, realmente... Es un escándalo, además en Brasil, esto que vos mencionabas, tapa de los principales diarios, radio, televisión, las acciones políticas del propio Lula. Y Dilma dijo algo extraordinario, dijo, están esparciendo expectativas negativas nocivas para el país. Y entonces tomó una consigna para estas elecciones que ya están en campaña y que son en octubre, dijo, la consigna va a ser: la verdad vence al pesimismo. Me parece buenísima. Están especulando, como estamos viendo con esta ofensiva del movimiento de capitales especulativos que vimos esta semana, y que en más de una oportunidad dijimos también que no afecta solamente a la Argentina, sino que afecta a toda la región. Pero te propongo que veamos algunos de los testimonios que ha habido esta semana respecto al tema de los llamados fondos buitres. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. Porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica.
Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es. Cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. Porque Argentina depositó la plata y después de depositada la plata empieza a pasar todo este mar de confusiones que hoy está ocurriendo debido a las resoluciones, como dije, inéditas e insólitas del juez. Ahora lo que está en cuestión es algo que no es del Estado, por eso es que alguien se plantea que se puede embargar. Pero el problema es que perjudica a terceros, el juez perjudica a terceros, porque para favorecer a los buitres, como parece ser uno de los objetivos centrales de este juez, favorecer a los buitres, para favorecerlos, ahora está poniendo en cuestión el cobro de terceros, que son los bonistas que sí entraron al canje. Para que un 1% cobre, está poniendo en dificultades al 92%. Intentó que no se pudiera, primero dejó pagar los de ley argentina, después ahora parece haberse arrepentido, porque adivinen qué le dijo, los buitres. Si uno lee la audiencia, el juez le pregunta a los abogados de los fondos buitres, ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le pregunto? Y después, esa es la audiencia. Y no lo estoy ridiculizando, léanla. Eso fue la audiencia donde estaba en juego si le daba lugar a las peticiones argentinas, que era simplemente no se entrometa más, deje que los terceros cobren lo que le corresponde y seguimos nosotros dialogando con la otra parte. Quiero que se queden muy tranquilos porque la Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales, porque siempre dentro de la legalidad, todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default que quieren, ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y bueno, van a tener que inventar esa palabra. Pero es interesante recordar que estos sectores, estos fondos buitres, están muy vinculados a la derecha halcona, digamos, la derecha más dura de los republicanos, específicamente al Tea Party, que la característica de estos grupos no es justamente ser negociadores, sino todo lo contrario. En general tienden a no buscar soluciones pacíficas, sino la guerra en caso de conflictos. En general tratan de usar presiones, ahogar o tratar de conseguir lo que buscan por el lado de la fuerza, ¿no? La mano dura. Esta es la característica principal de estos sectores. Por lo tanto, la verdad que era esperable que de alguna manera se mantuviera una actitud tan intransigente. Y por otro lado también la Corte Suprema, yo recordaba cuando sucedió todo este episodio, y está sucediendo este episodio con los fondos buitres, que por ejemplo el caso de las elecciones de Al Gore y George W. Bush, en ese caso que había realmente una duda sobre cuál iba a ser, quién había tenido más votos en el caso de la Florida, cuando se estaba recontando los votos para ver qué había pasado, la Corte Suprema decidió de forma así abrupta que el presidente era George W. Bush, con lo cual la verdad que era bastante cuestionable esa justicia, esa equidad, ¿no? Porque lo razonable hubiera sido que se terminaran de contar los votos y decidir quién había sido. Ya que hablas de elecciones, a raíz del escándalo con el Banco Santander en Brasil, hubo varios artículos en la prensa brasileña que recordaban la presión de algunos analistas bancarios en ocasiones anteriores cuando Lula se presentaba como candidato, que en el 89 planteaban algunos analistas de bancos que si Lula ganaba se iban a ir 800.000 empresarios de Brasil, y después en el 2002, también estaba leyendo en la prensa brasileña, recordaba que un analista de Goldman Sachs había creado Lulómetro, que iba a predecir cómo iba a estar el dólar en el caso de que Lula ganara las elecciones. O sea, están trabajando en un año electoral muy claro en Brasil. Con las mismas
mismas estrategias. Con las mismas estrategias. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, Telma, muy buenos días. Quiero contarte algo, porque en la semana me encontré con muchísimas personas que ven el programa y todas me preguntaban por Félix Taylor. Mire que ¿Qué voz que menos mal que Taylor? siguen sin verme, porque si no se irían del programa. Pero bueno, gracias, un beso para todos ellos que nos siguen sábado a sábado. Muchísimos mensajes al 0800 444 1777, al 45350709. Recuerden, estamos en vivo, 17 grados 3 décimas la temperatura, 10 minutos faltan para la 1, pero hoy con media hora de regalo para nuestros televidentes que nos siguen hasta las 14 estamos con Visión 7 Internacional. A los teléfonos que les mencionábamos recién están llegando, por ejemplo, mensajes como el de Edgar de la Tablada que nos saluda y nos felicita por el programa. Después Marta de Merlo dice, ¿por qué Estados Unidos emplazó a Israel en el lugar en el que lo hizo? Graciela de José León Suárez dice, ¿por qué no se sanciona a Israel por los bombardeos a escuelas y hospitales en la Franja de Gaza? Saludos a todos los integrantes del programa. A Pedro, Graciela de Bariloche te pregunta, Pedro, si el Estado de Israel, cuando se formó, ¿existía alguna posibilidad de que se instalara en la Mesopotamia argentina? Pregunta Graciela de Bariloche. No, eso ya... Es viejo, bien. Hemos respondido varias oportunidades, es falso. Perfecto. Federico de Floresta felicita por el programa, pide informes sobre el pueblo saharaui. ¿Sí? Y Roberto... Hemos hecho, por supuesto. Hemos hecho. Sí, señor, tiene razón. Y Roberto de Santa Fe felicita por el programa. Algunos, nada más de los mensajes que estamos recibiendo. Recuerden que también tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Y como siempre, ponemos a consideración de nuestros televidentes, aquellos que nos siguen sábado a sábado y que queremos agradecerles porque son muchísimos los mensajes que recibimos. El personaje de hoy, vamos a poner, acá está, fíjese. Nuestro personaje nació en Nueva York, en una familia de clase acomodada como la suya, Pedro Brigger, pero el padre de este señor fue un importante economista y consultor. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777, 45350709. Y rapidito le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques porque tenemos muchísimo material como siempre para hoy. Después de la pausa le contamos lo siguiente: la situación política y socioeconómica en España, analizada por Íñigo Errejón, dirigente de Podemos, una de las organizaciones que pretenden renovar la izquierda española. Y además, la otra guerra de Israel. En forma paralela a su ofensiva militar contra Gaza, Tel Aviv despliega también una batalla mediática buscando conquistar la opinión pública en medio de las bombas y los muertos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.